Y ahí, yo para tus fotos, ¿sabes? ¿Qué tal estás, loco? ¿Cuánto tiempo, macho? Sí. Ahí está, macho. Espérate. Ahí, mira. O tienes con más. Mejor incluso el camino de ida que fue el primero. Sí, ¿no? ese fue el primero. Ese fue el ¿qué? El primero publicado. No, sí. Sí, el jamón. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Dime, espérate, cuando el agua no se publicidad gratis. Silencio. Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto previsto para hoy como segunda actividad del Día del Libro de este año. Hoy, esta tarde, contamos con una persona que no necesita demasiada presentación porque ha vivido bastantes años en Ceuta, dirigió el diario decano de la ciudad, El Faro de Ceuta, en los años 90, creo que durante 5 años, si no recuerdo mal, o bueno, por lo menos tuviste 5 años. No dirigí 5 años, pero efectivamente. Tenía 7, yo, en los 90. Carlos nació en Buenos Aires en 1959, vive en España desde 1988, aparte de su actividad periodística, que la ha llevado a diversos medios, como El Faro de Ceuta, El Telegrama de Melilla o el propio Faro de Melilla. Se ha dedicado a la escritura, a la poesía, es escritor y poeta, y además ahora creo que ejerce de profesor de narrativa, profesor en el Centro de Formación de Novelistas de Madrid. Tiene una actividad muy interesante que quizá algún día, pues ya lo hablamos y podríamos hacer alguna cosa. Es autor de 9 novelas hasta el momento, creo que son 9, si no me equivoco. No importa, no importa. Son más, ¿no? 15 o 15, bueno, pues yo tenía referencias de 9. La primera que está ahí precisamente, Camino de Ida, que fue su primera novela, que fue además premio Memorial Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón. Finalista además del Prix 813 en Francia. Después una novela que yo creo que también fue premio Novepol, Matar y guardar la ropa, en 2008, que lo consagró además, una novela con una muy buena crítica. Y ya han seguido otra serie, no voy a citarlas todas, pero Sigo siendo el rey, Cracovia sin ti, muchas de ellas son novelas negras, algunas son comedias urbanas, o sí, otras son románticas o sentimentales. La última, En el cielo no hay cerveza, de 2015, quizás haya alguna última y yo no la haya. Sí, hay dos, tres más. Lo cuentas tú. Deciros, por ejemplo, de esta que habíamos reseñado, Matar y guardar la ropa, pues tuvo elogios de gente muy importante, como gente que ha pasado por aquí, como Juan Madrid. Tuvimos la suerte de tenerlo por aquí hace algunos años, que habla de un comienzo extraordinario en la novela policial, habló en su momento. David Torre, otro clásico de la novela negra, habló de un novelista de raza e imaginación. Hablaba de que esa novela era una partida de póker en la que las apuestas no dejaban de subir, fue su frase. Fernández Sánchez Dragó, que dijo algo todavía más elogioso, ¿no? En el sentido de que hablaba de que era una verdadera revelación, un hallazgo, y de hecho decía que hacía años que no tenía novela y que tú la habías reconciliado con la novela, decía Sánchez Dragó. Sí. Bueno, también tuvo una magnífica crítica del País, de Pilar Castro, y también me han contado algunos amigos, yo no he leído tu poesía, la verdad, lo reconozco, pero me han contado algunos amigos que es un magnífico poeta, buenos poetas ceutíes, que me dijeron, pues, Carlos, además, si luego nos quieres recitar algún poema, pues estaríamos encantados, si tú quieres, Carlos. Sí, yo. ¿Vale? El primero fue Si Dios me pide un Bloody Mary, de 2008, Orgía de andar por casa, de 2009, Memorias circulares del hombre peonza, que la teníamos también por ahí, y hasta el último, que creo que con un pájaro de menos y 24 incendios, que probablemente habrá alguno más, porque sale ahora la semana que viene, sale el nuevo, sí. ¿No? Y también el género de relatos y cuentos. Yo también puedo escribir una jodida historia de amor, de 2008. Yo lloré con Terminator 2.
una cerveza ficción, que la han titulado en algún... Bueno, ahora nos cuenta, ahora nos cuenta Sí, lo de la sí. cerveza ficción, de 2009, Relatos Negros, Cerveza Rubia, de 2016, y también incluso ha incursionado en el género del teatro, como El Torturador Arrepentido, de 2011. En definitiva, Carlos, nosotros estamos encantados de tenerte hoy aquí, de recuperarte para la ciudad, llevas tiempo sin venir. Y En bueno, todo un siglo, desde el siglo pasado que no venía. y esperando oír tus palabras, no solo ya del detective, sino todo aquello que nos quieras contar de tu obra, de ti, y, pues encantado de tenerte. Pues yo muchas gracias por la con tu invitación. permiso, te dejo solo sobre el público. Pues muchas gracias. Venga. Y un aplauso, ¿no? Que esa presentación se nos merece. Bueno, gracias. La verdad que la invitación me hizo mucha ilusión porque mi vida siempre va demasiado rápido. Lo que pasa es que como yo soy hiperkinético, voy más rápido que ella, por eso no me alcanza. Entonces, llevo con ganas de volver aquí un montón de tiempo y se lo prometí a unos amigos y no podía. Y no podía porque siempre estoy metiéndome en un fregado, en otro. En realidad yo como escritor empecé, como podía decir que empecé aquí, porque le hacía trampas a Rafael Montero cuando me quedaba después de cierre en el Faro, mientras esperaba la rotativa, escribía mis primeras novelas. Ya cerrado el diario, Rafael, ¿vale? Ya con la primera todo hecho me quedaba, me costó varios matrimonios esto de escribir, porque claro, hay quien se va de lo que sea, yo me quedaba escribiendo. Y sí es cierto que la primera novela, como bien decía mi amigo Quino por ahí, que lo conoce también en el Faro, entonces sí que pude combinar ambas cosas, el desarrollarme como periodista, como no sé, un experimento muy interesante, y luego al mismo tiempo escribir ficción, que es lo que quería. Empecé en 2007, en mayo se publicó el primer libro y ahora sale en mayo de 2010, o sea, 11 años será el 36 o 37 o 30 y no sé, porque esto es así, los haces, los entregas, te los pagan, te gastas el anticipo y sigues viviendo, pero sí que cada uno son muy importantes para mí, entonces es como me hace gracia eso. De hecho siempre digo, no, el año que viene voy a publicar menos, pero este año creo que serán entre libros de poemas, un cómic que salió también, una novela que se llama Un violín con las venas cortadas, bueno, y hay dos de chicos, de niños, de serie Minerva Watson, que es una serie con EDB para niños de 9 a 13 años, o sea que sean 5 libros, a lo tonto, así ando, o sea que... Y bueno, para mí estar acá es eso, es como... He tenido la suerte de que los libros me llevaran en poco tiempo a muchos sitios. En Francia, este camino, por eso tengo aquí tatuado al Exemple, es el título de mi primera novela, de Camino de Ida en francés. Ganó un premio, unos editores pequeños que lo sacaron, lo llevaron a Gijón, a la Semana Negra, y hasta que lo seleccionó para un premio y lo gané. Y había una editora también local, una editorial pequeña, que dijo, me lo quiero, no leía en español. Habrá sido porque soy guapo, no sé. No, alguien le leyó 4 capítulos y dijo, quiero este libro. Y el año siguiente salió en Francia y ahí me fichó una editorial bastante grande. Nunca he escrito un bestseller, no soy superventas. No diría que no lo quiero ser, pero lo quiero ser con lo que escribo, no con lo que se lleva, ¿no? Pero quitando eso he tenido suerte. Y también viajar mucho, a Francia, a Alemania, a México, a Italia, a Francia muchísimo, no diría medio mundo, pero a muchísimos sitios, y eso que no estoy traducido al inglés todavía, porque tuve la mala suerte de que una editorial inglesa compró los derechos de mis 3 primeras novelas, un mal negocio, por 15 años, pues yo entonces no sabía, y quebró, con lo cual yo ahora no puedo usar esas novelas, hasta dentro de 6-7 años no las puedo vender al mercado inglés, y bueno, tampoco pasa nada. Dicho eso, que es un poco el panorama. Y la poesía, que me preguntaban, la poesía, yo a los 10 años decidí que quería ser novelista. A los 12 escribí una novela que era malísima, era una cosa muy perra, porque era una copia de todo lo que había leído. Mi madre, como soy muy inquieto, me engañó y antes de los 5 me enseñó a leer. Tuve un año muy malo de estar enfermo con sarampión, todo. Entonces, como era muy pesado el niño, mi madre, yo crecí pensando que había aprendido a leer como por mi cuenta. No, mi madre me engañó para que yo creyera que estaba... Y así, leyendo una línea me tenía 2 horas y ya no... Entonces, siempre leí mucho. Y a los 12 escribí una primera novela que era una porquería, una copia de todo. Y dije, bueno, seguiré escribiendo, viendo. A los 13 descubrí las chicas y la poesía. Y descubrí también que si escribías poemas más o menos buenos, pues se escapaban menos. Pero nunca tuve una inquietud de publicar la poesía como novelas, sí. Luego la vida tiene sus vueltas y sí empecé a publicar poesía. La verdad es que también me ha llevado a sitios muy locos y muy maravillosos, ¿no? Y todavía me ha llevado a sitios... Estuve a punto de ir a China el año pasado, o sea, sigo siendo un escritor pobre, pero bueno, pero feliz.
Resumiendo es eso, entonces son tantos libros, ¿por qué? Porque si empiezas a cumplir tu sueño a los 47 años, como empecé yo, y no, o sea, yo no entiendo a esa gente que está toda la vida diciendo, no, yo quiero ser escritor, quiero ser músico, cuando tienes la ocasión, no, es que ahora estoy el papel en blanco. Yo trabajando en el Faro de Seto aseguro que el papel en blanco le perdí el miedo, porque realmente tenías que, el periodismo me ayudó mucho para eso. Cuando te preguntan también si ser periodista es malo para el novelista, al contrario, quien diga eso no tiene idea, porque ser periodista te ayuda a saber que no hay papel blanco que valga, el diario tiene que salir, y además tu orgullo hace que quieres que salga bien. Ese es un poco el resumen de mi vida. Luego ya vendo la biografía y eso. Pero bueno. Y de lo que queríamos charlar, si hace un panorama. Bueno, ¿os gusta la novela negra? ¿Nos gusta? Mi idea es, esta es una charla que luego le he dicho a José Antonio que la pasaré por internet, quien la quiera. La hice para la Universidad de Salamanca, pero los derechos son míos, o sea, y es un poco un panorama. Sobre todo tiene dos cosas importantes para mí. Me interesa mucho hablar de la figura del detective. La figura del detective, porque es el leitmotiv, es el motor de la novela negra. No estamos hablando del detective en plan Sherlock Holmes, de quien hablaremos, sino de un detective más urbano, más cercano a los problemas que quiere contar. Yo decía que el detective chandleriano, es decir, típico de Raymond Chandler, como Philip Marlowe, que si no habéis leído los libros, seguro que películas como El sueño eterno, El largo adiós, Playback, todos esos, Humphrey Bogart cimentó su fama. Curiosamente, hay una anécdota muy buena, o sea, Raymond Chandler, que era el autor, no podía ver a Bogart. Él quería que el personaje en sí lo hiciera Cary Grant, porque quien haya leído esas novelas sabe que Cary Grant se parecía mucho más a Philip Marlowe, y aparte medio 1,80 m y pico, y Bogart 1,51 raspando. Y sin embargo no consiguió. Entonces era como un odio mutuo y cordial que se tenían, porque él decía que ese no era su, pero que lo hacía tan bien que había reinventado su personaje. Entonces ese detective Philip Marlowe es el que un poco de alguna manera encarna al héroe y sigue siendo el héroe de la última mitad del siglo pasado y de lo que va a este siglo, transformado para los tiempos, transformado para ser un poco más esa manía que tenemos de la verosimilitud, ¿no? O sea, yo digo que en la novela, si yo digo que las vacas vuelan y lo escribo bien, cuando sales a la calle tú vas a mirar que no haya ninguna vaca que se te vaya a venir encima, porque entonces no solo por la fantasía, sino porque que es la metamorfosis de Kafka. Quien la haya leído por primera vez y no sienta miedo de despertarse convertido en una cucaracha, posiblemente es que o Kafka lo hizo mal o no lo leyó bien. Entonces, pero esa verosimilitud ha hecho que se haya ido transformando este personaje, pero no se ha transformado su esencia. Se le ha cambiado el maquillaje. Me voy a explicar un poquito más o menos. Digamos que la figura del justiciero existe desde que el hombre se salió de las cavernas, empezó a tener un lenguaje, y existe porque nunca existió en la realidad. No estamos hablando de superhéroes, estamos hablando de héroes. No existía en la realidad ese héroe. Siempre era una figura legendaria, ensalzada por el poder, o como un ejemplo, o como una leyenda, pero en realidad no, o como un ejemplo de virtudes que se ponía para que la gente tuviera unos valores. Primero fue esos relatos orales, luego películas, novelas, pero siempre la idea del hombre solitario, aparte de una cosa muy patriarcal, mujer casi no hay, del hombre solitario que llega e endereza lo que el colectivo no es capaz de enderezar, arregla lo que el colectivo no puede hacer. Entonces es irresistiblemente romántica, tanto para quien escribe como para quien lee, porque te permite evadirte, pero en el caso de la novela negra no del todo. O sea, te evades un poco, pero no hace falta ser de Krypton. O sea, justamente la gracia es que es un tipo que si le pegan una paliza, pues puede romperle la nuca, ¿no? Entonces eso hace que sea el nuevo héroe. Y de hecho, acorde a los tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial, un antihéroe. O sea, alguien que una épica del perdedor, ¿no? Estamos en un sistema que recompensa la obediencia. Entonces, este tipo de héroe es un héroe que podría perfectamente encajar. O sea, Philip Marlowe podía encajar perfectamente, tener trabajo en la policía. El comisario Montalbano de Andrea Camilleri podía llegar lejísimo si quisiera, no quiere que lo asciendan, porque en el fondo quiere mantener esa independencia, ¿no? Entonces, puede ser visto como un derrotado en su incorporación al sistema, pero al mismo tiempo ejerce de conciencia, o sea, hace lo que la gente no va a hacer. O sea, el nacimiento se podía fechar más o menos a finales de los 30, comienzo de los 40, ya había. Hay un fenómeno de los americanos que se llama el hard boiled, que es
que son los libros estos de pasta de papel, que pagaban a 1 céntimo por palabra. Entonces había un montón de escritores buenos y malos que escribían como locos para poder vivir. Hubo algunos, que ya los mencionaré ahora un poco más adelante, pero hubo algunos como Dashiell Hammett, como Raymond Chandler, para mí los dos padres de una novela de ese tipo, que deja de ser solamente la cosa violenta, la cosa de Lampa, ligeramente sexual, y empieza a ser literatura. Lo que pasa es que hay un antecedente que también viene de Norteamérica, que es el vaquero errante, el justiciero errante de las novelas, de las películas de Far West. Tanto un detective como el vaquero han tenido una especial atención de cine y televisión, pero la diferencia es que, por ejemplo, del Far West, del lejano oeste, no ha quedado una gran obra literaria. No me preguntéis porque alguien lo investigará. Sin embargo, de lo otro sí se ha generado un género que todavía sigue influyendo, no ya solo en la novela negra, sino en prácticamente toda la novelística. O sea, el perfil de ese tipo de héroe, que puede ser un poco alcohólico, que puede ser un poco torpe, pero que luego tiene ese rasgo de ese pequeño destello, ¿no? Entonces, también es cierto que el vaquero, al desarrollarse aquel país, empieza a desaparecer, empieza a quedar como una figura casi folclórica. Y con la gran concentración urbana, la verdadera territorio salvaje empiezan a ser las ciudades. Entonces, por eso el detective retoma la antorcha del vaquero en ese sentido. Es un justiciero con un código propio, que no siempre coincide con el código oficial. Yo siempre digo de que básicamente el detective chandleriano no va a salvar al planeta. De hecho, a veces no puede ni derrotar al chungo, pero por lo menos le pincha ruedas del coche, le da un beso a su novia, algo, le hace un poquito de daño, le recuerda que puede caer, ¿no? Entonces hay miles y miles podemos decir que hay miles de novelas negras, buenas y malas, con esta figura de detective, o de que puede ser, luego pasado a ser juez, enterrador, carnicero, librero, como el personaje de Pinilla. O sea, quiero decir, pero en el fondo no deja de ser alguien que investiga lo que la parte oficial a lo que a la justicia oficial no le interesa investigar. Ahora, claro, el detective, cuando justo empieza en los años 30 a querer agarrar un poco de vuelo, ¿qué pasa? Aparece una competición muy dura, que es el superhéroe. En el año 32, Henry Siegel y Joe Shuster crearon un tal Superman que empezó a volar. En el año 38, y fue una cosa que pegó muchísimo en la cultura popular. Porque cuando se habla de cultura pop, debemos saber qué quiere decir popular. La gente se cree que pop es porque están bailando. No, cultura pop es una cultura popular. Entonces, Philip Marlowe, este personaje de Raymond Chandler, que para mí es fundacional, cuando dé más rasgos veréis que en muchos de los libros que os ha gustado, ya sea que un hombre o una mujer el protagonista, hay algo de este personaje. Había aparecido en varios relatos con distintos nombres. Apareció, por ejemplo, Fingerman, pero vivía no en Los Ángeles, sino en otra ciudad imaginaria. De alguna manera no tenía todavía una historia, no había una raigambre de este personaje. El vaquero ya no existía, o sea, ya no era un personaje que podías tener como cercano. El superhéroe estaba naciendo, y este personaje del detective o del hombre duro no tenía una raigambre, vivía un poco más de la violencia excesiva, hasta que de alguna manera empieza, como decía yo, por ejemplo, yo hay un ejemplo que tengo aquí. Philip Marlowe aparece en los primeros relatos en una ciudad llamada San Ángelo, o sea, una ciudad inventada. Lo mismo que Kal-El, el de Superman, va a Metrópolis. Si ves que Superman, Batman no son ciudades que existan, son imaginarias, ¿no? Eso tiene que ver un poco porque de alguna manera la literatura pulp era un poco como, os acordaréis, las novelas de Marcial de Fuente Estefanía. O sea, era considerada una cosa masiva. No se pedía que la gente estuviera entretenida y poco más. Entonces, estos, como un montón de escritores de estos, necesitaban ganarse el pan, empezaron a ganarse sus centavos por palabra, pero a intentar meter más calidad dentro de ello. Entonces, por ejemplo, en El Sueño Eterno, que es la primera novela con Philip Marlowe, en el 38 sale El Sueño Eterno, el mismo año que Superman. Y entonces ella se llama Philip Marlowe, vive en Los Ángeles, y al mismo tiempo es un personaje como que tiene una visión desencantada de lo que va a ser la Norteamérica después de la Primera Guerra. Todavía la Segunda no ha ocurrido. Entonces representa un poco ese que ha ido a luchar y ha vuelto y se ha encontrado con que todo sigue igual, y que realmente lo que se ha generado es un poder paralelo de corrupción y dinero.
hay otro competidor más duro todavía, que sí fastidió mucho al detective, que fue Batman. Batman nace en el 39 y de hecho, ¿por qué? Porque no tiene superpoderes. Tiene dos superpoderes muy humanos, la venganza y el dinero. Entonces, claro, Batman en su primera época no lucha contra supervillanos, lucha contra atracadores, o sea, realmente es un tipo que no tiene ningún superpoder, no vuela, no le rebotan las balas, entonces esa parte es la que hace que sea de alguna manera muy fácil empatizar con él. Se puede enmascarar, enmascarado puedes hacer un montón de cosas que no podías hacer. Por ejemplo, Superman no sé cómo convence a la gente, que es hacer hopo y nadie lo reconoce. Tal es así que en Batman se le dota de un carácter, diría yo, como muy inteligente, como súper inteligente, como un gran detective. De hecho, se le llama, uno de los nombres con que se le conoce es el detective. De hecho, sale en Detective Comics, sus primeras aventuras. Entonces, de alguna manera, tiene un lado oscuro, es humano. Entonces, todo eso hace que este superhéroe tenga una fuerza que, de hecho, sigue siendo posiblemente el más potente. Sin embargo, por ejemplo, nunca ha matado a nadie, es algo en alguna historia paralela. Entonces es como un código. Un tipo que sí tiene el poder del dinero y demás, pero en definitiva no es feliz, busca una venganza y quiere arreglar algo que no puede arreglar. Y encima no recurre a la violencia extrema, aunque está por fuera, es un vigilante. Entonces, en ese sentido se separa del detective, que tiene sí su despacho, su sitio. O sea, el que le quiere ir a pegar sabe dónde está para ir a pegarle un tiro o para que él trata de sobornarlo. Pero sí es cierto que esa amargura que tiene Batman tiene mucho que ver con el carácter del detective chandleriano, que es más bien cínico, pero hay como un pozo de amargura. O sea, yo siempre digo que el detective típico que viene de este modelo, cree en el sistema, porque no conoce otro mejor. Lo que pasa es que no confía en los que lo manejan. Entonces, hay un rasgo, también me estoy dando pinceladas, que hay un rasgo que aparece siempre, casi siempre, todos estos detectives, todos, nombraré un montón, veréis que muchos los habéis leído, encuentran, aunque haya un montón de corrupción o de ineptos en sus aparatos policiales, los que ya son policías, ahora comentaré por qué se han vuelto policías, pero siempre hay uno o dos que son honestos, siempre hay uno o dos que son los que mantienen la ilusión de que el sistema puede funcionar. Eso no es por una cuestión de moda ni de morales, simplemente porque tiene que ver con el propio paradigma del héroe. Es un héroe que no tiene ningún superpoder, su único superpoder es ser humano y atreverse a lo que otros no se atreven, pero con el mismo miedo, con el mismo dolor, entonces solo no podría. Luego, por ejemplo, ya para salir un poco del tema de los cómics, pero que de alguna manera van pillando un poco de por ejemplo, cuando salen los cómics de Marvel, que ahora están tan de moda que la gente se confunde, están más o menos de la misma época, con distintos nombres, pero en los 60, coincidiendo con un aperturismo en un montón de cuestiones ideológicas en Estados Unidos, con luchas por los derechos civiles, incluso el movimiento hippie, el movimiento beat, que comienza a abrir posibilidades a la gente. Los superhéroes viven en ciudades reales, en Nueva York, o sea, los Cuatro Fantásticos, Spiderman no viven en ciudades imaginarias, incluso tienen problemas reales, o sea, tienen problemas reales dentro de un tipo que se convierte en arena, pues, pero tienen problemas reales, casi todos tienen, que si tienen alguna motivación, incluso los villanos. Por ejemplo, esto me salga un momento, Lex Luthor, originariamente, todos sabéis quién es el calvo malo. Lex Luthor, en las primeras historias de Superman, si sabéis por qué se volvió tan chungo, es que es súper gracioso. Él era un científico noble que estaba preparando, o sea, buscando curas para enfermedades, un montón de cosas, y tenía un pelazo, pero un melenón. Entonces, en un momento se prende fuego los productos químicos, y claro, la única manera de poder salvar la vida de él y su ayudante es que Superman, que aparece, que es de las primeras aventuras que tiene, pega un soplido de esos los suyos, no sé si un soplido o aspira todo, el caso es que el otro se queda calvo, se quedan unos productos y se queda calvo. O sea, de ahí ese tío quiere gobernar el mundo, llega presidente de Estados Unidos, bueno, tenemos uno que usa peluquín ahora, ¿no? Entonces quiero decir que eran como muy ingenuas las motivaciones. En cambio, las que se va intentando, se va acercando a que las motivaciones sean por lo menos más fáciles de patar, de empatizar con esos héroes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si os fijáis, una característica de Spider-Man que ha sobrevivido a todas las versiones, no solo en cine, en general, es que tiene un sentido del humor, tiene una ironía.
En eso, por ejemplo, eso es muy, yo creo que Stan Lee lo dijo en algún momento, una de las fuentes de inspiración es Philip Marlowe. Philip Marlowe es un detective, que es el del que estoy hablando, que es un tipo que obviamente tiene una cultura mayor que su propio origen de clase, pero le gusta vivir en ese mundo, le gusta vivir un poco al costado del camino, ¿no? Pero tiene mucha ironía. Tiene mucha ironía y de hecho hay mucho humor y mucha poesía en las novelas, pero hay mucha ironía en los diálogos, ¿no? Entonces, ese tipo de carácter se lo presta a Spider-Man o se lo quita sin averiguar, ¿no? Entonces, el tema es que, quieran que no, el superhéroe tiene una capa, tiene poderes, o sea, puede hacer algo que no, aunque tenga, o tiene millonario como Batman, o sea, falta ese vaquero justiciero que era el que puede venir por el horizonte a arreglar algo o recordarle a la gente que hay que ser valiente. Entonces, claro, ya esa épica no sirve, porque esa épica es una épica que tiene que ver con la colonización del oeste americano, con las grandes gestas, bueno, con matar a millones de indios y todo lo demás, ya que estamos, pero bien, tiene que ver con eso. Pero al mismo tiempo tiene que ver con una épica que ya es distinta. Estamos en una épica de callejón, una épica de ciudad donde hay un montón de zonas oscuras y donde todo el mundo sabe quién es el que trafica, quién es el que todo, y sin embargo todo sigue funcionando, ¿no? Entonces hace falta otro tipo de héroe y ahí es donde este detective cobra fuerza. ¿Por qué no lo contrasto, por ejemplo, con... Hay dos modelos con el que no contrasto al Chandler para diferenciar. Uno es el detective científico, no digo del CSI, aunque ahora viene a ser lo mismo, y otro el detective duro al estilo de Mike Hammer. Si recordáis las novelas de Mike Hammer, ahora hablaré de ellas, eran terriblemente, pero terribles. El tipo era despiadado, era chungo, pero vamos, mataba, no le importaba. Y el detective científico, pues obviamente por excelencia sería Sherlock Holmes. Había un acuerdo general en admitir que el primer investigador deductivo fue Auguste Dupin de Edgar Allan Poe en Los crímenes de la calle Morgue, en 1841, o sea, es posiblemente donde inicia. Es un tipo que no es policía y sin embargo de alguna manera resuelve lo que la policía. De hecho, el inspector que aparece ahí es medio torpe, porque no es como, o sea, él va de listo, ¿no? Pero luego la cima de eso es obviamente Sherlock Holmes. También están los límites del sistema Sherlock Holmes, porque es un tipo que viene de una familia muy acomodada y sin embargo comparte piso, quiero decir, es un tipo que realmente por su brillantez podía hacer lo que quisiera, y su hermano de hecho está metido en el gobierno, y sin embargo sí que es un poco outsider, es un poco un loser que está ahí al costado, ¿no? En realidad su conducta la que lo tiene a los bordes del sistema, porque su origen de clase, su origen económico no. Llega a la verdad y llega a la justicia, pero desde la observación, con una actitud de científico. El detective chandleriano se vale más de la astucia, de un conocimiento próximo a la naturaleza humana. Quiero decir, no es que deduzca, es que sabe. Ah, no, tío, tú robaste esto porque era el cumpleaños de tu hijo y le robaste a este y este te mató. O sea, estás conociendo esos bajos fondos, eres parte de los bajos fondos. En cambio, el detective de tipo de Agatha Christie o Holmes es como que mira por un microscopio. O sea, la gente son insectos. No están exentos de sentimientos, pero no hay ira, no hay rabia, no hay un sentido de la justicia, hay casi un desafío, un divertimento. Por eso tienen, por ejemplo, el caso de Sherlock Holmes, un malo, pero, o sea, la gran invención de Sherlock Holmes es ese malo que es Moriarty, que es un genio del mal que no existe. Todos sabemos que en la realidad el 99,9% de los criminales son ignorantes y torpes. Y no hacen eso pues no pones otra cosa, porque si no, si harías un golpe y desapareces, pero si caen es por algo, ¿no? Segundo, si hay algún criminal en la sala que me perdone. Segundo, tiene que ver también con la perplejidad con que ese detective mira. No es parte del problema, no puede entender. O sea, hay un tema clásico en la novela chandleriana, también lo mencionaré ahora, o sea, en la novela detective, que es el investigar el crimen que a nadie le importa. Una prostituta muerta, algo que es tan nimio que a nadie le interesa, porque, o al revés, algo que es tan gordo que nadie quiere que se destape. Y sin embargo lo investiga, porque te van a dar de hostias, te van a meter preso, te van a amenazar de muerte. ¿Por qué lo haces? Porque alguien lo tiene que hacer. Entonces, ese es un poquito por eso digo que es fascinante, porque no existe en la realidad. Me voy a comer un trozo de lo que voy a contar luego, pero por ejemplo cuando lleguemos a la parte donde dicen no, es que los detectives ahora no pueden investigar crímenes. Nunca pudieron investigar crímenes, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte.
En Estados Unidos existía la agencia Pinkerton de detectives que se especializaba en romper huelgas, en investigar sindicatos y demás, y sí, a ellos sí les permitían, pero porque Pinkerton tenía, ¿cómo os diría? Muchos contactos, pero luego terminó disolviéndose. Aparte, él fue escritor, ahora lo mencioné, fue escritor muy malo de unas novelas. Entonces, ¿qué ocurre? El detective nunca pudo investigar muertes. Sin embargo, casi todas las novelas de detectives tienen que ver con el hecho de que una muerte que de alguna manera no es lo que parece. A partir de los años 60, 70, sobre todo de los 70 a 80, diría yo, se acentuó el movimiento de convertirlo en policía, de darle chapa, de que tenga la chapa y tenga derecho a investigar. Pero claro, coincide con el momento en el cual todo el mundo va tomando conciencia, porque hay mayor información, de que hay un montón de corrupción dentro del poder, de que hay un montón de Estados Unidos es evidente en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo haces que ese policía pueda realmente resolver eso, siendo un marginal dentro de la policía, siendo tan brillante que puede ser un jefe, pero no lo es? Por eso es a los ejemplos que tenemos que hablaremos ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, Sherlock Holmes es el primer caso del investigador individualista continuado, ¿no? El detective chandleriano hereda a su manera, pero el propio Raymond Chandler dice que los detectives como Sherlock Holmes o Agatha Christie le daban, no podía, o sea, le generaban rechazo. Él decía siempre que Agatha Christie había metido la novela policíaca dentro de un jarrón de porcelana, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy buena que él en su último año, lo pasó el año 58, es que estoy escribiendo una novela sobre su vida, su vida más que la mía, lo pasó en Londres. Entonces, ese año se estrenó 10 negritos. Y él a todos sus amigos le dijeron, ir a ver a esa mierda ahora, sí, porque esto no va a durar ni 6 meses. Y creo que duró hasta hace un año o 2. Por suerte no se enteró que se había equivocado, ¿vale? Pero que en cuanto al éxito. El detective duro, que es un poco el heredero del hard boiled, que cuando surge este personaje de chandleriano, que tiene rasgos de héroe, pero no es el héroe despiadado, no suele matar, suele tener compasión. Hay un movimiento ideológico, eso realmente es un movimiento como es considerado como progresista, como bien pensante, como casi, no diré de izquierdas, pero casi. Entonces surge la contestación, que es el detective más duro, pero asesino, como Mike Hammer, creado por Mike Spillane, que debutó con el libro Yo el Jurado, que se llamó así en el 52 y en el 82. O sea, él hizo muchas novelas y películas, series de radio, televisión, y es duro. Es violento, es misógino, es machista, ¿sabes? Lleno de ira, no dura en matar si hace falta. De hecho, Yo el Jurado es que es profundamente anticomunista, apoya la participación norteamericana en Corea, en Vietnam, frente al modelo del buen americano, que sus mejores amigos son una Colt 45, lo que llama Betsy, y el capitán de homicidio de la policía de Nueva York, que no cuestiona seriamente los métodos que tiene Hammer. Marlowe ha vuelto de la guerra con un montón de dudas sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, no presta a las armas más atención que la funcional. De hecho, no es un gran tirador. Solo lo usa para su trabajo, pero nada más. Y mantiene una relación de distante respeto y afecto, pero así, con un tío que se llama Violetas McGee, que es el como de la policía, y el fiscal de distrito, que son dos tipos honestos dentro de todo un mundo de mucha corrupción. Pero ni siquiera con ellos se casa del todo, porque realmente no se quiere casar con nadie. Hammer es juez y verdugo, no duda, no le importa. O sea, Marlowe es un testigo cansado que interviene para salvar al individuo cuando detecta que en él queda un gramo de dignidad en una sociedad de mercado en la que la dignidad es un valor escaso y no cotiza en bolsa. Tal vez por eso ha ido sobreviviendo con otros nombres, oficios o cualidades, pero la misma humanidad cínica que sigue intacta, del que ya ha recibido los golpes más duros, pero que sabe que siempre le van a caer más. A ver, por ejemplo, hay uno que está a medio camino de los dos, que es Sam Spade. Si os acordáis de Laico Maltés. Además, nada menos que Dashiell Hammett. Entonces, él es el primero que despega. Sí es duro, sí es un detective, es casi un gángster, pero no es, es anterior a Mike Hammer. Pero aunque es duro, ya tiene ese rasgo, un poco así embrutecido, porque bueno, por la propia ideología de Dashiell Hammett, que lo que intentaba era denunciar el sistema y todo lo que no le gustaba a través de la brutalidad de sus novelas, ¿no? Entonces,
El propio Raymond Chandler reconoció que Hammett sacó el asesinato del jarrón veneciano y lo echó al callejón. Hammett devolvió el asesinato del tipo de gente que lo comete por algún motivo y no solo para proporcionar un cadáver a la trama, que es lo que pasa en Agatha Christie, este tipo de cosas, de historias en las cuales cuanto más raro es lo que importa. En realidad, lo que importa en este tipo de cosas es por qué se hace, porque alguien mata, porque deja de matar. Que sí, que todos los que escribimos de este tipo de novelas hay que mantener una intriga, hay que mantener una sorpresa, pero solo la intriga no vale. Hay una anécdota muy 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 buena cuando se hace la película del sueño de El largo adiós, no, El sueño eterno, la primera, con el Raymond Chandler había sido el guionista. Entonces él no quiere participar en el rodaje porque está enfadado porque han puesto al enano este de ¿cómo se llama? De Bogart, pero bueno, se tomaron sus copazos y se hicieron amigos porque los dos le daban bastante al Morapio. Pero el caso es que él está en su casa porque él se pelea. Por ejemplo, Raymond Chandler, para que os deis una idea de la relación con el cine, Extraños en un tren, la versión de Patricia Highsmith, que es Hitchcock, el guion es de Raymond Chandler. O sea, él llega un momento que se va asqueado de todo lo que es el cine, y entonces está en su casa en La Joya, vive en otra zona de Los Ángeles, y le llaman a decir: mira, estamos terminando la película pero nos sobra un muerto, porque el guión está basado en su novela. Hay un muerto que no se sabe quién lo mató. Y dice: a mí me pregunta, yo solo la escribí. Dice, o sea, es que no importaba lo que importa, pero realmente esa novela cuestionaba un montón de cosas sobre esa América que después de la Primera Guerra Mundial se había convertido en potencia, pero le faltaba el golpe duro de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese cambio de morales, ese pasar de los años locos a la ley seca, hay un montón de cosas que de alguna manera se están... la generación del personaje de Chandler la está maquinando, está viendo cómo cambiarlas. Entonces había varios expertos dicen que Hammett lo hizo primero, pero Chandler lo hizo mejor. Yo lo suscribo, ¿no? Para mí mejor en el sentido de que artísticamente le aportó belleza, le aportó ironía, le aportó ¿cómo diría? Hay una calidad, hay una visión literaria. Le cuesta mucho llegar a ser reconocido como un gran escritor. En Inglaterra lo tienen como un gran autor, en Estados Unidos le dan 1000 premios y todo, pero como novela negra, o sea, aquello que decíamos de que siempre fue como una especie de cosa secundaria. ¿Por qué? Porque era popular. La novela negra es una novela de personajes, digan lo que digan, no es de investigación, no es de procedimiento policial, es de personajes, porque es el personaje el que hace que interesa como Philip Marlowe, o como el personaje de Ron McDonald, Archer de Ron McDonald, o Camilleri, o cualquiera de los detectives que nombraremos ahora y habréis leído en autores ya más contemporáneos, más cercanos, cómo van teniendo vida. Cuando empieza todo esto, fijaros que hay una cosa muy muy clara, muy llamativa. Las dos novelas más importantes de la creación, de la fundación de este género son Cosecha Roja, de Dashiell Hammett, y algunas más que tiene, y el sueño eterno de Philip Marlowe, de Raymond Chandler, perdóname. El protagonista no tiene nombre, es el hombre de la Continental. Es un detective de una gran agencia de detectives que va de un bando a bando a una ciudad llena de gángster y va haciendo que se maten entre ellos. No tiene moral, no tiene nombre, no sabemos ni su nombre. De hecho, aparece en varias novelas. Y de alguna manera es la pequeña venganza, porque Dashiell Hammett, él trabajó para la agencia Pinkerton de detectives, esto que era, detectives, era como una mafia aparte, era un ejército privado que tenía Alan Pinkerton. Él trabajó unos años para ella, o sea, trabajó para el enemigo, como él dice. Entonces, sí que utiliza eso, pero el hombre de la Continental, se llama la Continental en lugar de Pinkerton, para evitar juicios, no tiene nombre, nunca sabemos cómo se llama. De Philip Marlowe, cuando muy poco después Raymond Chandler decide crear este personaje que lo está trabajando durante años, sabemos poco. Sabemos que luchó en la guerra, como el propio Raymond Chandler. Sabemos que trabajó un tiempo relacionado con el fiscal del distrito y que se fue, no sabemos bien por qué, y que le gusta el ajedrez. Ni siquiera sabemos dónde nació. Sabemos que ha habido algunas historias de amor en su vida. De hecho, pero a medida que van avanzando, creo que son las 6-7 novelas, va teniendo un poquito más de vida. Va teniendo un poco más de vida, incluso se enamora, en la última novela, de irse a París y renunciar. Y la ultimísima, que no llega Chandler a terminar porque muere, era como él, ya casado con una millonaria, iba rumbo al divorcio, ¿no? Entonces, pero no sabemos más. De los detectives que han ido viniendo poco a poco, sabemos mucho. O sea, no sé qué
alguna serie que sigáis así de detective, no de la tele, pero de libros, de ser posible, pero si es de la tele también me vale. Alguna serie que sigáis de algún, por ejemplo, ahí conocemos la historia de Mario Conde, conocemos un montón de, por ejemplo, en el caso de Vázquez, por ejemplo, bueno, Vázquez Montalbán es un caso aparte que ahora contaré. Vázquez Montalbán es que es un genio, porque un tipo que es capaz de, en su primera novela el personaje mata a Kennedy. En la segunda es agente de la CIA. Fue agente de la CIA, luego fue comunista, estuvo preso por comunista y ahora tiene un despacho en las Ramblas. Y yo me lo creo porque está tan bien escrito. Porque escribir es mentir bien. Es mentir con belleza. Mentir no, pero es fabular. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esta gente está empezando a tener vida. Por ejemplo, ahora no me acuerdo hay Wallander, Karl Wallander, que es el personaje de Mankel, que por cierto, si podéis ver en televisión la serie que se ha hecho sobre Wallander, es lo mejor que se ha hecho de adaptación de detectives, por lo menos moderno. Su padre está con Alzheimer, pinta siempre el mismo cuadro. Él tiene problemas de alcoholismo, problemas con alcohol, de impotencia, tiene un montón, es humano. Y sabemos de él, y tiene con su hija encuentros y desencuentros. O sea, paulatinamente la historia del personaje que investiga pasa a ser tan importante como lo que investiga. O sea, se vuelve cada vez más humano. El primero que da el paso lento para eso es Chandler, pero luego se queda corto. Sin embargo, lo intenta remediar a medida que va avanzando, no contando el pasado del personaje, sino contando cómo se transforma, cómo termina por tirar la toalla porque ve que no puede hacer nada. Ante todo, la novela negra es una novela. Una buena novela negra tiene que ser una buena novela. No es un artefacto, no depende de cuántos muertos haya, ni que sean muy... No, depende de que te atrape, de que te la creas, de que te emociones como te tienes que emocionar, o sea, de que te indignes cuando tengas que indignar. Entonces, el origen de la palabra novela es noticia. Por eso no es extrañar tanto que haya tanto novelista que somos periodistas. Novela quiere decir noticia, el origen primero de la palabra. No necesariamente una noticia como novedad, ¿sabes? Pero como está escrita en prosa y narra hechos ficticios, incluso cuando tienen su base en la observación de la realidad. Es una de las definiciones. Durante la segunda mitad del siglo pasado, cada vez que los expertos venían a vigilar, a separar, ¿no?, entre novela negra, entonces cada tanto era, pues esto es novela negra, es novela policial, ahora mismo ha contaminado tanto que se ha vuelto un protogénero. De hecho, el editor típico, cuando tiene algún escritor o escritora que no es de novela negra, le dice, bueno, mientras terminas esa, ¿no tienes alguna novelita negra? Es como el traje negro, como la chaqueta negra, me la llevo a todos lados, se lo tapo con las manchas, ¿vale? Si tengo que viajar. Entonces, claro, eso hace que haya mucha de dudosa calidad, mucha de que sea solamente un juego, que sea como un juego de artificio, un juego de malabares, no un descuidado estudio de la realidad. Entonces, por ejemplo, ahora de golpe la novela negra vende. ¿Por qué? Porque cuando viene la saga Millennium empiezan a vender millones de libros y todo el mundo quiere saber cómo viven los suecos. Antes no se interesaba cómo vivían los suecos, nos daba igual. Yo creo que de las suecas de Alfredo Landa no interesaba a Suecia a nadie en España, pero en España, en Francia fue una locura. De hecho, el que fue brevemente mi editor por poquito tiempo, por unos meses, porque se hizo rico, fue el que descubrió la serie esa. Porque él fue a... Artesú es una gran... Después de Gallimard, ahora mismo tiene el mismo volumen que Gallimard. Se han vuelto dos monstruos muy grandes, entonces él fue a Suecia a buscar, a interesarse en una feria. Le hablaron de este tipo que había muerto y que este había sido un pequeño suceso esta novela. Y él se la jugó, compró la trilogía, pagó una fortuna, pagó más de lo que debía, como quien dice. Y claro, lo que pasa es que los editores en Francia tienen un porcentaje. Entonces creo que él ganaba el 3% de cada ejemplar que se vendió en Millennium. Cuando yo lo conocí, que fue el que supervisó que me fichara a mí, no para ser Millennium, ni mucho menos, me fue despedida porque se había ido a vivir a una isla. Se había ganado no sé cuántos, claro, es que un editor allí tiene un sueldo digno, bueno, en Francia son buenos sueldos, pero de lo que ganas es del porcentaje. El traductor, quien me traduce al francés a mí, creo que se gana un 2%, o sea, entre mi 10%, el 2% del traductor, que además le pagan, el 3% del editor, no digo que el editor sigue ganando, ¿no?, la editorial, pero quiero decir que ese fue un boom tan grande que se inició en Francia, en Actes-Sud, repercutió y volvió, porque esa saga se había sacado aquí sin pena ni gloria, y de golpe se convirtió en una cosa mundial. Tal es así que ahora siguen sacando ya novelas que le han escrito cualquiera, que son malísimas, más que las otras que ya lo son, y sin embargo ha generado una ola. Hay gente buena,
dentro de la literatura con buena calidad. Pero hay mucho clon. Hay mucho, bueno, ya que es sueco, yo bromeaba un tiempo con cambiarme el nombre por Carl Salensen, así hacía un poco de dinero, porque no podía ser, ¿vale? Por ejemplo, yo estaba diciendo aquí, por ejemplo, que el valor que tiene esta novela, que por lo general siempre se mira como por encima del hombro, o se miraba, ahora no tanto porque da dinero, y como da dinero, da igual. O sea, no sé, seguimos sin ver cuál es el valor. Es que explica, yo, posiblemente, ¿cuántos libros se habrán escrito sobre la transición española? Yo creo que cientos de miles, vamos, medio Amazonas se ha cortado de árboles para hacer libros de esos. Y sin embargo, quien mejor explica la transición española y toda la transformación de España en los últimos años es Manuel Vázquez Montalbán en la serie Pepe Carballo. Y realmente, o sea, y aparte hace obras de una belleza que no es negra, es bella. O sea, Los mares del sur sigue siendo una de las 10 mejores novelas que he leído en mi vida. Yo creo que habré leído 4 o 5 mil. Es para mí buenísima. Y al mismo tiempo retrata una época, retrata una Barcelona que estaba cambiando, una Barcelona que todavía no había llegado a lo de las Olimpiadas, pero se encaminaba a ese cambio de lavado de cara. Un país que estaba tratando de olvidarse del franquismo, o sea, un montón de cosas que las explica él sin ser panfletario, así, las incorpora en la historia, con su humor, con su poética. Entonces, es la manera que no es un tipo que está en plan Pepito Grillo diciéndote esto es así, sino que lo ves incorporado. Yo me acuerdo, yo vine a vivir aquí y yo conocí un montón de España por las novelas de Vázquez Montalbán, o sea, de lo que es la vida política. Luego sí, me empollé un montón de libros, pero realmente veías que estaba explicado ahí. Entonces, de una perspectiva, si queréis, sociológica, ideológica del tipo, pero que utilizando algo de literatura popular para hacer literatura de calidad y al mismo tiempo analizar su momento, su época. Vale. Por ejemplo, quien quiere entender las intricadas relaciones cotidianas entre la mafia de la vida cotidiana y poder en Sicilia, además de leer a Sciascia, no va a ser mal en leer a Andrea Camilleri, por ejemplo, porque su serie El comisario Montalbano, es que yo tengo amigas, y tuve una muy amiga además, que era siciliana, no voy a contar mi vida ahora, pero que me decía que era tal cual, o sea, es tal cual como te lo cuenta, es más parecido eso que a las películas del Padrino o a las series, es como, está el mafioso comprando el pan al lado tuyo, ¿sabes? Y si te, quiero decir, no es tanto esa relación como nos venden las películas del poder, que obviamente lo es, y matan gente y todo lo que queramos, sino es como algo tan inveterado. ¿Sabes cómo nace la mafia, no? La mafia nace porque en Sicilia de golpe está el rey, creo que era español o bien en España, los nobles se van y dejan todo desprotegido ahí, sus campos, sus movidas, y viene de Cerdeña que había una ola de sequía y de hambre, una como jauría de gente, con niños, con todo. Entonces, ¿qué pasa? En todas las familias empiezan a organizarse que tienes 3 hijos, uno se va a dedicar a defender, como si fuera un ejército privado, pero no hay ejército, no hay rey, no hay nada. Entonces ese es mantenido y además es respetado, y de allí se le llama cío. ¿Sí? Y termina, claro, cuando pasa toda esta ola y vienen aquí, o sea, los reyes de turno, los nobles a reclamar, los otros dicen, sí, mandan el ejército, vale, me escondo, pero siguen mandando, y todos los que, como cuenta Camilleri, todo el que fuera el inspector de molinos de grano, o lo sobornaban o iba al pozo, porque es que la mitad, una parte iba para... Esa estructura se siguió manteniendo. ¿Para qué? No digo que sea buena ni mala, se siguió manteniendo por desconfianza del propio poder. Y porque creían que empezó como un poder de la propia gente y terminó convirtiéndose en otra tiranía paralela, ¿no? Me he ido un poco, pero quiero decir que eso se entiende muy bien. O sea, yo luego nunca escribí ninguna novela sobre la mafia, pero me leí muchísimos libros sobre la mafia, investigué un montón, y luego en 3 novelas de Montalbano he entendido mucho más que con toda de la esencia. O sea, una ciudad no es que nombres todas las calles, es que sepas a qué huele esa ciudad, aunque hayas estado un día. En mi última novela, que pasa en París, mis amigos de París me dicen, yo me acuerdo de esto que tú cuentas. No te puedes acordar, me lo inventé. Y yo he estado en París varias veces, pero no he vivido en París, pero como amo esa puñetera ciudad, me he ido a pasear y me he ido amigo de los libreros, y ves cómo huele, ves cómo se despierta, ves cómo se acuesta. Un novelista, como un periodista, es alguien que escribe de algo que no sabe demasiado, pero tiene que contarlo bien y contarlo de manera clara, porque no podemos saber de todo. O sea, tú no puedes saber de ecología, de medio ambiente, de economía, o sea, cuando ejerces, y más en ciudades como esta, tienes que saber de todo un poco, y al mismo tiempo tratar de contarlo siendo fiel no solo a la verdad, sino a lo que es, ¿no? A lo que quieres contar. Y con los novelistas pasa lo mismo, pasa mucho. A mí me ha pasado de que me he inventado algún aparatejo para una novela mía, Matar y guardar la ropa, la que decías tú, que creo que se va a hacer película con un poco de suerte el año que viene. Ahí me tomaré vacaciones en Ceuta, venir a visitaros, porque ahí sí que no
no son los premios, a los novelistas lo que nos salva es que se haga película. Y me acuerdo que me inventé, y luego me vino a una feria del libro, un amigo de un amigo que era de, no sé, como el servicio secreto, ni sé cómo se llama ahora, ya no me interesa, y que eso existía, que cómo lo sabía yo. ¿Qué coño me lo inventé, joder? Un iPhone, como tiene cuando eran tochos esto así, pero duros, que le apretabas una tecla y salía una navaja, tampoco es tan difícil, si te permitía, y que sí que existía. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las casualidades, ¿no? Pero, para volver, voy a avanzar un poquito. A ver, el detective real y el detective de papel es de lo que yo quería hablar, ¿no? Cuando hablamos de la novela negra española, siempre ha estado ese esfuerzo por darle más realidad, más... O sea, ha habido un debate, no quiero un detective. O sea, por ejemplo, Juan Madrid tiene a este medio... No es un detective en realidad, es que como... Es entre maleante, cobrador del frac y golfo, ¿no? Andreu Martín sí tiene detective, que es otro de los grandes, pero prefiere mirar más desde el lado del delincuente, más a lo Jim Thompson, que es un autor, por ejemplo, norteamericano, que se metía más del lado del delincuente o del asesino, del perdedor, no del perdedor siquiera, del asesino, del malo. 1280 almas, que se ha hecho una película no hace mucho otra vez. Sabéis que cuando se tradujo en la serie negra de Francia, que fue la que revitalizó mucho en Europa esto, faltaban como 30, 40 almas, porque el que la tradujo era súper nazi, y como esos 30 personajes eran negros, y los negros no tenían alma, entonces en lugar de 1280 eran 1200, eran 1190, no sé, sí es real, pues hay ejemplares de eso, yo lo he visto allí. Quiero decir, siempre ha sido imaginario. Por eso es fascinante. O sea, imaginaros, habéis visto el CSI seguramente, la serie esta, ¿no? Un tipo como el Grison este, que puede parecer entrañable, pero ¿quién lo quiere en su familia? Vamos, no quieres a alguien así, ¿no? A lo que voy. Entonces, en la realidad, es más, no puede ser que te peleas siempre con el fiscal y siempre sigues ahí. No, en la realidad tuvieran... Ya hablaré dentro de un rato de un detective que para mí, de Paco Ignacio Taibo II, que lo recomiendo, que es un escritor mexicano, que él hace un detective independiente, porque no es privado, porque privado en América Latina es privatizado. Entonces es independiente, ya que la policía está privatizada es independiente. Y claro, en la práctica no hubiera durado ni 5 minutos, pero por lo menos en cada novela pierde un cacho de cuerpo, en una pierde un ojo, en otra una mano, en otra un pie, en otra casi lo matan. Claro, por lo menos es que no puedes meterte con ese poder omnímodo que existe en la realidad, que yo lo he visto, y que luego no te pase nada, algo te tiene que pasar. Entonces, como no lo quiere matar porque le coge cariño al personaje, hace que por lo menos vaya perdiendo parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, siempre se decía, ¿no?, que no se podía parecer el detective español al yankee porque aquí no se podía en ningún lado, ya lo he dicho antes, crímenes en ningún lado. Entonces, por ejemplo, el de Lawrence Block, que tiene 8 millones de maneras de morir y una serie de como de 10 o 12 libros muy muy buenos, con un personaje que es un policía normal, que tiene su vida normal, que bueno, ahora es alcohólico, ¿no? Pero tenía su vida normal, su casa con su mujer en el barrio de policías, muy a lo norteamericano de Nueva York, y un día en un tiroteo, que con un delincuente, un disparo que él pega en un poste, rebota y mata a una niña de 8 años. Obviamente nadie lo culpa a él porque ha sido una bala perdida, pero el tipo termina perdiendo su familia, todo, y termina pues alcohólico. De hecho, en la primera o segunda novela te quedas se te va un poco la angustia, pues el tipo decide acudir a la reunión de Alcohólicos Anónimos. Más implicación en su vida. Y obviamente él no es detective, pero hace favores, encargos para sobrevivir. Entonces no hace nada ilegal, hace las veces de un detective, pero no tiene las ataduras, no tiene que tener ni siquiera la placa ni la chapa. Incluso, por ejemplo, el detective Chef Archer de Ross MacDonald, que está considerado el gran continuador de Philip Marlowe, tiene un poco el carácter ese de, no de ser ilegal, pero sino, bueno, no voy con el código civil penal en la mano, voy con mi ética. Y entonces la ética suya es la que les hace, de alguna manera, sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que no puede ser. Tiene que haber policía. Porque nos empeñamos en que tiene que ser real. Cuando un policía que tenga estas características tampoco va a durar mucho. Sin que se lo carguen o lo echen o lo manden a oficinas. Por ejemplo, Chandler dice, el detective privado de la vida real es un tortuoso ganapán de la agencia Barnes, una agencia tipo Pinkerton, un tipo fuerte con apenas más personalidad que un alcornoque, que posee la misma estatura moral que un semáforo. Él mismo reconoce que su detective paradigmático no existe. Por eso es potente, o sea, por eso es un personaje potente, porque el detective real norteamericano de la primera mitad del siglo XX era más parecido al hombre de la Continental de Dashiell Hammett que a Philip Marlowe. Y la Continental, como os dije antes, es la Pinkerton, ¿vale? Que es, por ejemplo, que se dedican a romper huelgas, a pelear sindicalistas,
cuando desapareció el hijo de Charles Lindbergh, que fue el tipo que cruzó el océano, que lo secuestraron, la Pinkerton lo buscó, y Aintlin dice que incluso, bueno, hay muchas teorías, ¿no? En la casa de captura de Butch Cassidy y Sandman King, que no sé si habéis visto la película famosa con Robert Redford y Paul Newman, que eso pasó en la Patagonia, en mi tierra donde yo me crié. La Pinkerton lo siguió durante años, y lo siguió por todo el mundo, mandaban a gente, o sea, era casi un FBI privado, ¿no? Entonces, ese es el detective, ¿era un asalariado o un matón? En la realidad, ¿no? De hecho, a finales del siglo XIX se habían publicado numerosas novelas detectives firmadas por el propio Alan Pinkerton, pero hay quien dice que utilizaban negros literarios, que lo decía para darse lustre y darle prestigio a su agencia. La palabra privado es la que tiene que ver, ¿no? Entonces, uno de los grandes hallazgos de Paco Ignacio Taibo, lo que decía es que su detective se llama Héctor Velasco Aranchain, os lo recomiendo, pero es posiblemente de lo más recomendable, es que él dice que va a ser un detective independiente, no privado. Y eso es lo que hace que esté más cerca, ¿no? Entonces, para definir, por ejemplo, a este detective que yo estoy hablando, que lo veremos ahora muy prontito en El Policía, cómo se mantiene, él decía, Raymond Chandler, por estas calles sórdidas debe andar un hombre que no es sórdido. Ya está, con eso alcanza, no tiene que ser un héroe, no tiene que ser campeón, no tiene que ser íntegro, ni ser puro. Avísame cuando tenga que ir, que yo me enrollo con las persianas. Hace una justicia chiquita, casi de barrio, ¿no? Una justicia moral, que la justicia con mayúsculas se pasa por alto, porque lo que importa es lo que dice el código. En cambio, él sabe quién es el culpable, sabe. Superman puede salvar el planeta en 16 páginas, y le damos las gracias. El detective, si no logra detener al culpable, porque es demasiado poderoso, por lo menos le raja la rueda del coche, o le pega una hostia y lo siente y se va. O sea, hace algo para que tú digas, venga, por lo menos eres humano, ¿no? En ese aspecto, el realismo... siempre se ha dicho que el detective tenía algo de Quijote, es decir, de loco. El Quijote estaba loco, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque no se resigna con el bien pensar que tiene que llevar para pagar el alquiler de su despacho, para vivir bien, para estar que el mafioso de turno le haga un regalo. No, tiene una ética que no permite que, o sea, vale muy poco, pero nadie sabe cuál es su precio. Entonces, en ese aspecto sí tiene algo de Quijote. Y es humano. No nació en Krypton, sino en Los Ángeles, en Galicia, en México, en Buenos Aires, en donde sea. O sea, ¿cómo diría yo? Es tan humano que el paradigma que yo estoy utilizando, que es el Philip Marlowe de Raymond Chandler, ves como él, de novela en novela, a medida que se va haciendo mayor el autor y se va sintiendo cada vez más cansado de la vida, él también se va volviendo cada vez más cansado. Todavía tiene ese rasgo de investigar algo casi por justicia pura, por ayudar a alguien, pero en realidad tal es así que él posiblemente considera la mejor novela negra de la historia, que es, bueno, para mí junto con Los Mares del Sur, El Largo Adiós, que es la última novela de verdad que él escribió como novela. Él conoce a una millonaria, heredera, y tiene ahí como un romance, tienen incluso sexo, que ya antes no se podía tener sexo en las novelas, pero ya ahí McCarthy no estaba. Tienen una, y te das cuenta de que él no se atreve a irse con ella porque no quiere sentir que se deja comprar, no quiere romper su rutina. En la siguiente novela, que es la última, que es Playback, que es una obra de teatro en realidad, que él transformó en novela, con este mismo personaje, termina con una escabechina, porque realmente termina asqueado de toda la gente que conoce, de todo, y termina llamando a ella diciéndole que le mande el billete, que se va a París. Que para él es una derrota moral, sí, está enamorado de esta mujer, pero es que no quiere saber más de Los Ángeles, ni de su país, ni de nadie. O sea, realmente termina derrotado, o sea, por la realidad. Entonces, aunque, como decía, aunque no sabemos mucho de su vida anterior, sí vamos viendo cómo crece, cómo cambia. La mayoría de las veces no ocurre así. O sea, Sherlock Holmes le pasan muy pocas cosas. De hecho, hemos inventado los que continuamos cosas de Sherlock Holmes. Yo tengo en una serie de críos, porque en realidad todo se sugiere. O sea, Arthur Conan Doyle se hartó tanto que lo mató y le obligaron a revivirlo. Hubo una manifestación en Barcelona, llegó a haber 500 personas manifestándose exigiendo que volviera a Sherlock Holmes. Está hablando del año 1800 y mucho, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ambos tienen una característica, la singularidad. En el caso de uno es una especie de genio, para el cual todos nosotros teníamos unos pringados o insectos que ver con la lupa, y para el otro es que a lo mejor no son unos pringados, pues sería igual de pringado que nosotros, pero de alguna manera tiene un código que no permite que se lo salten, y ese es lo único que lo diferencia. Mira, hay
hay una diferencia más. Los grandes expertos siempre han dicho que no dejan de tener razón, que el detective, el motor del detective es la búsqueda de la verdad. Y eso es cierto, pero con matices. En El largo adiós, Raymond Chandler, que es el paradigma, como decía la novela, en Marlowe transita durante cientos de páginas por un montón de penurias solo para demostrar que un tipo que conocía ocasionalmente y con el que una vez por semana se bebía unas copas no era un asesino cuando todo indicaba que lo era. Y realmente, ¿por qué hace eso? Porque detecta en este tío, como decía antes, unas hebras de dignidad, una brizna de dignidad, ¿no? O sea, que es lo único que nos salva de todo. Cuando descubre su error, se marcha, más abatido que nunca, pero el lector sabe que dentro de unos días va a volver a creer en el prójimo, es decir, en nosotros. Pero buscaba la verdad, buscaba la justicia. En realidad, la verdad la encuentra a su pesar, lo que quiere es la justicia. La justicia que ejerce es una justicia doméstica, chiquitita, pequeña, pero tan pequeña y tan cercana que nos vale porque nos la creemos. Cuando veis, por ejemplo, la serie esta SSI, el pelirrojo este que siempre habla raro, el Horatio este, a ver, ¿por qué cae bien ese personaje que es totalmente nazi patético? ¿Por qué? Porque el tipo realmente se salta. Ahí veis, por ejemplo, un rasgo de lo que digo. El tipo está haciendo un poco justicia por su mano, pero no llega a matar, no llega a salirse, pero sí que de alguna manera interviene. Casi en plan mafioso y protectorado, pero interviene en cosas, no se limita a cumplir con su tarea, se implica de una manera por encima de su deber. Entonces, aquí llega el desencanto del detective. En Playback, como os decía, el hombre sin precio que trabaja por $25 al día más gastos, el incorruptible que no puede comprar con dinero ni amenazas, termina aceptando que es la chica que le gusta le paga un billete a París. Es su primera derrota y también va a ser la última. De hecho, para poner otro ejemplo, ¿vale? Para que veáis que no, el carácter humano no se reduce a los límites de Los Ángeles. Por ejemplo, en los mares del sur de Vázquez Montalbán, en una Barcelona que va a cambiar dentro de un poco, de un país que creía que había cambiado, desaparece un tipo rico, heredero, y entonces y se le pierde la pista en una zona del Ensample, que es donde tuvo un montón de barrios tardofranquistas, obreros, y donde aparece este tipo, apareció muerto ahí. Entonces Carballo se mete a investigar, no para saber quién lo mató, él quiere saber qué hacía, qué buscaba ese hombre ahí, cuando todos creían que se había de los mares del sur, qué buscaba. Entonces, lo más importante es que en ese camino te va contando toda la sociedad sin que te des cuenta, pero te dando una idea humana, que para mí es más importante que diga, no, este pelo de la nariz viene del norte de no sé dónde, ¿no? Ese tipo de cosas que son un poco como el Doctor House. El Doctor House es el peor médico de la historia. Claro, porque fijaros que no va a ser esto, ¿cuántas veces está por morirse el paciente? O sea, así acierto yo, sin estudiar, o sea, acierta la décima. Y está basado en Sherlock Holmes. Lo que pasa es que es un Sherlock Holmes humanizado. Fijaros, por ejemplo, el Doctor House, el problema que él tiene en la pierna, incluso su dependencia que tiene a ciertas sustancias. De hecho, el amigo suyo Wilson es su Watson. O sea, ya los creadores lo han reconocido. Han reconocido que este hombre que es enervante, sí, te cae bien porque tiene problema con la pierna, porque es un desgraciado, pero realmente es un tipo que es enervante, su manera de ser, desprecia al ser humano, o sea, aparentemente, ¿no? Eso es lo que hace un poco Sherlock Holmes. En cambio, el otro no es que sea el bueno, no es que sea Juan el bueno, pero desprecia, o sea, sabe que todo el mundo miente, como dice House, el paciente miente, pero también sabe que pequeñas mentiras contamos todos. Entonces, hay un papel más cercano. Yo siempre digo que el detective, y ya vamos redondeando, el detective, si pisa un charco más, un tropezón más, podría ser igual que el tipo que va persiguiendo, o que el desgraciado que viene a pedirle ayuda. O sea, no es que sea una estatura moral al margen, no, justamente tiene su código ético y ya está, pero no por eso es ni más importante que nadie, no se siente más importante que nadie. ¿Qué pasa? Hacía referencia al principio a los cambios que ha habido, ¿no? El cambio del empleo. O sea, para darle un realismo obligatorio a un personaje que no podía vivir en la realidad. Entonces, y en parte por los autores necesitamos sentirnos originales, aunque sigamos los caminos abiertos por los demás. El caso es que paulatinamente los detectives han dejado de trabajar como tales, aunque siguen cumpliendo sus funciones de héroes del barrio. A partir de los 80 hicieron oposiciones, se metieron a policías. Los casos son tan numerosos que solo mencionaron unos cuantos, del comisario Adambert de Fred Vargas, que lo recomiendo, que es muy bueno en Francia, el jubilado Carvalander de Henning Mankell en Suecia, Costa Jaritos de Petros Markaris en Grecia, o Michael nunca me sé cómo se dice, Oyon, que es un policía israelí de Bat Yagur, que es muy bueno también, excelentes,
todos excelentes novelas con muy buena calidad literaria y bien hechas, o Salvo Montalbano de Andrea Camilleri. Todos son policías, pero son policías atípicos, a lo que mencionó, que llevo mencionando todo el tiempo. Tienen el mismo carácter que este detective del que hablo, solamente que tienen que cumplir unas ciertas normas mínimas, pero la mayoría de veces se asaltan, porque es más importante la ética es más importante la justicia de verdad que la justicia del informe, ¿no? Por ejemplo, optaron por ser funcionarios de sus respectivos estados, pero conservan por lo menos uno o más rasgos fundamentales. En la acera enfrente, o sea, en mitad de la calle, están los detectives que no quisieron tener placa y sin embargo investigan en ocasiones sin ganas, pero se ven implicados. Matones con corazón como Miguel Cortés de Pedro de Paz en el documento Saldaña, Roberto Esteban de David Torres en El Gran Silencio o de Niños de Tiza, y por supuesto el indispensable predecesor de todos, Tony Romano de Juan Madrid, que ha estado aquí. Es un tipo que es casi un delincuente, o sea, es un matón que cobra, que apalea, que no sé qué, pero hace el trabajo de investigar. ¿Por qué? Porque nadie quiere investigar. Entonces, conocen como la palma de su mano el lado oscuro de las grandes ciudades y arrojan un poco de luz antes de volver a su propia miseria, demostrando que incluso cuando se ha tocado fondo moralmente, hay códigos que no deben romperse. Siempre el código, es súper importante. De hecho, volvemos al principio un segundo. ¿Qué hacía el vaquero clásico de la película o de la novela? Venía, salvaba, iba, le daba un beso a la chica y se piraba. No se quedaba. Yo me quedo, me presento para alcalde, salgo seguro, porque tenía ese código. Tenía el código de si me quedo me voy a corromper o voy a dejar o se me va a conocer, o tendré que bañarme, porque no se bañaban nunca también. Muy brevemente, desde Carballo hasta la fecha el pasado del investigador tiene un papel importante, cada vez más, como se ha ido contando, ¿no? Todos estos tienen algo, por ejemplo, hay una parte en Montalbano, Salvo Montalbano de Andrea Camilleri. Es un comisario que está en un pueblo de Sicilia, que es muy siciliano, es un tipo que es soltero, empedernido, tiene una novia, bueno, en las últimas novelas ya no la tiene porque es hartado de él, tiene una novia que vive en Génova, a la que le es fiel, que tiene un carácter también terrible como él, y es muy torpe para tratar con ella, dispara fatal, pero es un tipo con una inteligencia, con una gran integridad, pero es un poco como un crío. Entonces, este personaje, ¿qué es lo que pasa? Este personaje tiene tal riqueza de matices que genera casi una dependencia. De hecho, yo sigo leyéndolo ya porque el señor Camilleri tiene escrita la última novela para que se publique cuando él muera, y es donde mata a Montalbano. O sea, es tan cabrón que quiere que no lo sobreviva y nadie lo publique. Entonces, vemos como la historia, pero por ejemplo, no solo la gran historia, no es agregar. Hay una novela, no recuerdo cuál, creo que es La Voz del Violín. Creo que es La Voz del Violín. Su padre, con el que tiene una relación distante, nunca sabemos por qué tiene una relación tan distante, pero tiene una relación distante con su padre. Su padre está mayor y su padre tiene unos pequeños viñedos, un pequeño vino, le manda cada tanto unas cajas de vino. O sea que a lo largo de esa novela su padre muere. Y no es que sea dramático, porque muere de una enfermedad, pero sin embargo tú vas viendo como la tristeza de él se va, o sea, eres capaz de resolver un caso, de desenmascarar una trama, pero no eres capaz de vencer a la muerte donde más te duele, no eres capaz de haber hecho lo que tenías que haber hecho, que era ir a ver a tu padre y decirle todo lo que querías decirle. Y no exagera, no hay golpes bajos, hay una transición, hay una novelística que está puesta al servicio de este tipo de historias. Un poquitillo más. Sí, bueno, a ver, sí, ya que falta muy poco para el final. Y hay un ejemplo muy bueno que es cuando por fin parece que ya no va a haber más detectives, y sobre todo en este gran territorio, porque en España lo tiene más o menos resuelto con Petra Delicado, algunos policías. Latinoamérica es el gran motor de la novela negra. ¿Por qué? Porque la realidad allí siempre fue en México siempre fue una novela negra la realidad. Ahora en España últimamente también lo es, pero entonces ¿qué ocurre? Este detective que hace de Paco Ignacio Taibo II, que se llama Héctor Velasco Arán, es para mí el detective más chandleriano y para mí el más perfecto. De hecho, con Paco son de esos maestros que tú tienes y tienes la suerte de terminar conociendo, de ser amigo. Yo estaba en su casa en México, organizaba la Semana Negra de Gijón, yo llevo 10 años yendo allí fijo todos los años, y por ejemplo no llegué a conocer a Vázquez Montalbán y mi empeño era publicar la novela, mandársela para que, bueno, murió antes de que yo publicara, un año o dos, o más. El caso es que lo que quiero decir es que a Paco lo tuve la suerte de conocerlo, de cruzarnos Francia y Suiza, entonces hablando como dos niños. Entonces yo sé que él me negaba que fuera su personaje, fuera chandleriano, y un día, después de una gira como de un mes que coincidimos por un montón de ciudades, me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, güey. Claro, porque él quería que fuera de Dashiell Hammett, como él es muy comunista, y Dashiell Hammett era comunista, quería que su personaje, y porque en el fondo Raymond Chandler
Era un tipo educado, curiosamente hijo de padre alcohólico, y la madre era inglesa, entonces él odiaba el alcohol y fue alcohólico toda su vida. Bukowski era abstemio comparado con Raymond Chandler, ¿vale? Con Raymond Chandler, perdón. Entonces él con 7 años su madre se separó y se fue a Inglaterra y se crió en la famosa escuela pública inglesa, hasta que dicen así tan... Y entonces él trabaja como periodista, como poeta era bastante malo, y sobre los 21 o 22 años decide volverse a su país, al que odiaba, porque al parecer no triunfó como poeta o por un desengaño amoroso. Mi teoría es un desengaño amoroso, en eso se basa mi novela, pero ya cuando salga. El caso es que él realmente, con ese odio que le tenía al alcohol, termina siendo alcohólico. Con el complejo que tenía, él tenía un complejo, se llama complejo de Sir Galahad, que es que cuando te gusta una mujer o una persona, le inventas problemas, no le haces problemas, no le acosas, pero, oh, pobre, que le está yendo muy mal. Y a lo mejor otra persona está yendo genial. Uno de sus últimos amores fue una pianista, escribe a su agente, es que tengo que apoyarla porque no va nadie, la tía llenaba teatro, o sea, realmente estaba mal del perolo y aparte bebía mucho. Pero sí que había esa suerte de, no digo de moral, de suerte de creer en el ser humano. Como yo no lo dijo él, pero lo digo yo creo en la humanidad, pero de uno en uno, y eso es lo que hace este detective. Entonces, ¿qué hace Paco Ignacio Taibo? Se inventa en finales de los 70, los 80, un detective mexicano en Ciudad de México, en entonces México DF, que es un tipo totalmente rarísimo. Es un tipo que tiene 30 años, ingeniero, de una buena familia, con un matrimonio correcto, todo, y un día manda toda la porra y se hace detective. Empieza siendo casi Sherlock Holmes, pues un tipo culto, y coincide que la primera historia, que se llama Días de Combate, en la primera historia, hay un asesino en serie, que se llama Cerebro con V, y que él se decide, nadie lo contrata, él decide provocarlo para descubrirlo. O sea, juega a Sherlock Holmes, o sea, es un hombre de clase alta, acomodado, listo, bien educado, que por más que comparta despacho con un fontanero y con un tapicero, él en el fondo, y que no se ha creído, y que su vida es mucho más humilde de lo que era, porque ser ingeniero en aquel tiempo en México dirigía una fábrica. Sin embargo, hay una parte de ego, hay una parte de intelecto. No, yo te desafío. Entonces empieza a buscar la manera, muy muy bien hecho, de desafiar a este tío. ¿Qué pasa? En ese momento, o sea, el tema es que ese detective empieza siendo Sherlock Holmes, pero nada más terminar esa novela ya se convierte en Philip Marlowe. ¿Por qué? Porque hay un momento en el cual, no lo voy a contar, bueno, no lo vais a leer, pero hay un momento en que él termina por descubrir a este tío y lo quiere capturar. Y el otro prefiere, de alguna manera, él no lo llega a matar. Puede matarlo y no lo mata porque no quiere ser como él. Y el otro, que escapa, le dispara, le hiere, creo que no pierde la pierna en esa, pero le falta poco, termina muriendo casi accidentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Él termina sintiéndose, por eso esta charla se llama Cuánta soledad, carajo, que es como termina esa novela, porque es lo que caracteriza al detective es eso. O sea, el Velascoarán está envenenado de Hammett, de Chandler, y toma la decisión típica y se va, como os digo. Entonces, el problema es que acaba de descubrir el signo del detective, lo que lo hace inviable en la realidad, pero necesario en la ficción literaria y en la ficción de justicia cotidiana. Ese impulso que lo convierte en un héroe desigual, sin más poder que su estupor y una vaga necesidad de creer en los semejantes. Y ha descubierto que al final nadie le va a dar las gracias, porque no hay nadie. En la novela esta, Días de Combate, termina con una frase con la que podían terminar todas las buenas novelas negras, y va a terminar esta charla, y que resume el estado del detective después de haber hecho lo que tenía que hacer. Cuánta soledad, carajo. Eso sí me enrolé mucho. Es que esto es un tocho muy largo, ya luego lo mando si queréis. Perdóname si me enrollé mucho, pero... Sí. Ay, me da frío, oye. A mí me ha impresionado que tiene una gran habilidad para los títulos. El marketing literario tiene mucho que ver con los títulos, ¿no? Y a mí me da la impresión, a mí por lo menos me han gustado mucho los títulos. Yo que me diviertan, pero realmente no te creas que los o salen solos o te vuelven loco y no salen nunca, pero nunca me preocupa, o sea, que me gusta que sean títulos míos, pero a veces, por ejemplo, me ha pasado factura. Yo tengo una novela que llamó El huevo izquierdo del talento y no me la han publicado en Francia por eso. Pero no por nada, y ahora ha salido la novela gráfica, entonces le cambié el título, porque está basada y se llama Que decidan las cerillas. Entonces ya está mi editor francés, esta no me la han mandado. Pero sí te la mando, cabrón, es la misma. Pero sí, los títulos, es que si no te... Una novela es como un amor que te dura por lo menos 2-3 años. Más no me suelen durar, pero... Luego he mencionado
de latinoamericano a Padura, y tengo mucho interés en Sí, Padura. Padura, ¿Qué sí. opinión tienes de Padura? A mí me... A ver, Mareconde me encanta. Me encanta. Y Padura yo no he tenido ocasión de conocerlo, porque va mucho a Francia y a Ginebra, pero no tanto como Paco Taibo, que he tenido, o Mario Mendoza, que es un excelente novelista colombiano. O sea, he tenido suerte de Semana Negra de Gijón, es el festival de novela negra más grande del mundo y más grande de Europa, está claro, y aunque ahora está un poco de capa caída por recortes y todo, yo he conocido a gente de todos lados. O sea, de hecho, tengo amigos en todos lados, que porque es eso que... Tienen los mismos problemas que tú. O sea, cuando yo llegué, claro, yo era nuevecito con 47 años, con una novelita que ni siquiera hay un muerto en mi novela. Y de golpe gana el premio ese. Entonces me sentí arropado por Juan Madrid, por un montón de gente que ya eran para mí como mis maestros, eran como mitos, ¿no? Y con Padura con Petros Marcari me pasó una cosa, que también es un excelente ser griego, que yo le caía fatal porque le fallé un premio, le jodí un premio, le soplé un premio. Ya cuando con Matar y Guardar la Ropa, el primer festival, hay un intento de hacer un gran festival que se llama París Noir, en París, porque no hay. En Francia hay 65 festivales de novela negra al año. En un pueblo mejor de 3.000 habitantes, luego pasa toda una comarca de 50.000 personas y te invitan 3-4 días y vas a dar charlas por los colegios, firman. No hay uno grande en París. Entonces quisieron hacerlo y duró 3-4 años, fue un intento muy chulo, y encima la primera edición voy yo y gano el premio. Entonces competía con el homenaje a Petros Marcari y competía con Petros, y el premio era una cosa feísima, así que está. Y me lo dan a mí, que yo no me podía ni creer. Y de golpe cuando me lo dieron, estaba yo como... claro, estaba hablando y yo veía a Petros Marcari y era que me miraba como si fuera transparente. Le costaba, tenía un cabreo porque pensaría que se iban a dar. Y años después, coincidiendo en Bretaña, un festival donde voy siempre, que ir dentro de un mes, que ya llevo 9 años yendo, coincidimos por segunda vez y ahí ya no hicimos amiguetes y me contó, le digo, con vino tinto francés, le digo, te jodió, la verdad que me jodió bastante. O sea que sí, pero ahí es un ambiente muy chulo el de los novelistas negros, comparado con otros, con los novelistas en general, yo creo que somos más solidarios. Bueno, si queréis preguntar algo o insultar o algo, ya está. No, vosotros.